Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos, buenas tardes o buenos días para quienes nos acompañan en otros usos horarios. Esta noche, acá en Lima, Perú, tenemos la realización de un programa conectado con México, con nuestro colaborador, así me permito llamarle, a don Rubén Aguilar Valenzuela. Permítanme decir unas palabras sobre él. Primero, de agradecimiento. Él hizo una visita al Perú que después ha sido compartida por él y su esposa, tocando el tema cultural. ¿Por qué el tema cultural? Porque como se ve en el mundo hoy día, y también lo hizo Naciones Unidas a través de un informe extraordinario de la comisión que presidió Javier Pérez de Cuéllar, que se llama Nuestra Diversidad Creativa. La cultura, digo, es un elemento fundamental del desarrollo, de la seguridad y sobre todo de la identidad o de las identidades de un Estado que alberga no solamente un pueblo con una sola versión cultural, sino varios pueblos dentro de un Estado o dentro de un conjunto que se llama nacional. Ellos hicieron un recorrido, tanto Rubén como su esposa, de cerca de 7,000 kilómetros o algo más acá en el Perú, y luego hicieron algo que a mí me dio mucha alegría, porque habían captado el factor, las raíces culturales de la República, no con un sentido indigenista, no con un sentido particularista, sino incorporando lo particular en una visión global, de conjunto o sistémica, como les gusta decir ahora. Bien, eso, estimados amigos, es el factor cultural que se ve, por ejemplo, en la guerra actual, la identidad, la cultura de los israelitas, de los fundamentalistas israelitas, de los fundamentalistas en Irán y en otras partes, es ese factor de cohesión, y lo mismo en los Estados Unidos. MAGA es también un movimiento cultural, en el sentido de que cultura no es como muchas veces la gente lo interpreta como lo mejor, sino que simplemente es el conjunto de ideas, creencias y actitudes que caracterizan la identidad o la expresión social de un grupo. Bien, ellos hicieron una comunicación sobre nosotros después de visitar algo que aquí cerca de 1,000 funcionarios del sector cultura, ministerio, gobiernos regionales, municipalidades, no se les ocurrió hacer, y eso a través de sus redes llegó a todo el mundo. Muchas gracias, porque hay que decir las cosas tal como las vemos, las han visto otros y las apreciamos. 2 palabras más sobre Rubén para recordarles, no obstante que es la 4ª o 5ª vez que le invitamos en estos 3 años y 9 meses de todos los lunes realizando el programa Geopolítica en Red de Comunicación Regional, la red que une a todo el Perú, costa, sierra y Amazonía. Malamente estamos acostumbrados a decir selva, que me perdonen mis colegas, pero deberíamos decir costa, sierra y Amazonía, porque selva también está en el Brasil, selva también está en otras partes, selva también es el término con el cual nos educaron, pero hay que decir Amazonía. Rubén es una persona que tiene una formación muy completa. Ha sido director de la maestría de la Universidad Iberoamericana de México, una de las ranqueadas a nivel mundial en ciencia política. Yo conozco su trayectoria desde 1980, en que yo le vi, pero no nos conocimos, estábamos actuando ambos en Nicaragua en ese periodo. Después él ha sido director de inteligencia de la presidencia de Fox y también su comunicador. Y luego se mantiene, decir luego está mal, y al mismo tiempo se mantiene hace varios decenios como docente en la Universidad Iberoamericana de México, escritor, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, creo que esto ha sido un agradecimiento y un homenaje a quien le queremos pedir hoy día una versión muy sincera, permítame la expresión, sin pelos en la lengua, sobre lo que es México.
Adelante, Rubén, y muchas gracias. Manuel, y muchas gracias a quienes nos están viendo. Pues comenzar esta conversación con una llamada que tú y yo tuvimos el pasado domingo. Yo fui a presentar el libro a Acapulco, un libro donde yo hablo el prólogo, un libro de un alumno, un periodista que tuve como alumno en un programa de la Fundación George Soros en la Universidad Iberoamericana. Dirige una agencia de noticias en Guerrero, Ricardo Castillo. Me invitó a presentar el libro, lo presentamos en el Fuerte San Diego, un extraordinario fuerte, obra del siglo XVIII para proteger la bahía de Acapulco, y ese fuerte estaba desde mucho antes para proteger la llegada de la nao de China, de Manila a Acapulco, y luego pues por tierra a Veracruz, y luego todas esas sedas, marfiles, porcelanas que iban a Europa. El galeón de Manila. ¿Dónde vas con Mantón de Manila, la primera globalización de Europa? Así es, la nao de China o el galeón de Manila. Y bueno, pues me quedé ahí en Acapulco con mi esposa, con Sibilia, a la que hacías mención, y estábamos el domingo en el área en el club de playa del Hotel Las Brisas, este espectacular hotel de Acapulco, cuando pues en la madrugada de ese día había ocurrido el abatimiento de El Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fundador y líder indiscutible del cártel, el más grande de México, con presencia en 40, 50 países del mundo, en una acción del ejército mexicano en colaboración con las áreas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que dependen del Comando Norte. Y eso, al tiempo, había como una reacción del cártel Jalisco Nueva Generación, acciones violentas en 20 de los 32 estados de México, básicamente quema de tiendas, de almacenes, de automóviles, de autobuses o camiones de carga. Y ahí mismo en Acapulco, pues, estábamos en el club de playa, espectacular, en el mar. Ahí mismo en Acapulco se quemaron 3 automóviles, y en la carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo, lo que se llama la Costa Grande, se quemaron 8 autobuses. En total, probablemente como parte de este operativo, a nivel nacional ese día se quemaron más de 600 carros, centenas de camiones, pero al tiempo pues ahí estábamos en el hotel, con comida espectacular en la playa. Y ese es México, esa contradicción brutal que puede ser un operativo para eliminar al líder del cártel más grande de México, Jalisco Nueva Generación, y al tiempo pues que está el turismo en Acapulco y la vida sigue. Y en ese sentido pues no dejar constancia pues de este país tan extraordinariamente complejo, como tú lo anotabas, donde México, la economía 14 del mundo, 1.700.000.000.000 de dólares su Producto Interno Bruto, con un comercio que este año seguramente llegará ya al $1 billón de comercio entre México y los Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, por arriba de China y por arriba de Canadá. Por arriba de la Unión Europea. Por arriba de la Unión Europea. Con mucho. En todo caso, hoy día el 12 China y el 13 es Canadá, y México es uno en los últimos 4 o 5 años en la relación comercial con Estados Unidos. Y desde el Tratado de Libre Comercio firmado en 1994, que este año se negocia otra vez y negocia, siempre ha habido un superávit para México entre 100 y 200.000 dólares. Hablamos de millones. De millones, sí, perdón. Eso es lo que, de millones de dólares, siempre a favor de México. Y bueno, pues te indica la complejidad otra vez, 3.200 kilómetros de frontera, con 2 de los cárteles más grandes del mundo, Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico en el estado de Sinaloa.
Jalisco Nueva Generación se concentra la sede central en Jalisco, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, sede del Mundial ahora, Monterrey, sede del Mundial del Fútbol también, y la Ciudad de México. 3 ciudades de México serán sedes del Mundial que realiza Estados Unidos como centro, pero también con sedes en Canadá y en México. Y bueno, pues esta situación que a veces es muy complicado entender. México, te habla gente, es que voy a ir, no, es que está tomado el país. No, pues sigue la vida, es increíble, pero la vida sigue. Están como siempre como ubicados los espacios donde ocurre esa violencia entre los cárteles, este nivel probablemente que sigue presente de unos 100, 110 entre muertos y desaparecidos al día en el país. Por día. Yo hacía un comparativo hoy que en una semana en México son más muertos de los que llevan estos días de la guerra en el Medio Oriente, a pesar de que es todas las brutales información y los aviones y los barcos y el ayatollah y todas esas cosas que están presentes y que no pueden no estar presentes, pero en términos, si haces el comparativo, en un fin de semana de México, muy probablemente en un fin de semana habrá 200 asesinados, que básicamente es en esta disputa de los carteles que hoy controlan un tercio del territorio nacional, un 30%, así lo reconoce el gobierno de México, así lo reconoce el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos. Pues esas son realidades objetivas, y al tiempo, pues 14 economías del mundo, con este comercio con los Estados Unidos, de los 5 o 6 sitios más visitados a nivel mundial en términos de turismo, ahora con un gobierno de corte autoritario que inicia en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, un viejo priista que se asumía entonces ahora como la llegada de un gobierno de izquierda, en todo caso de izquierda del PRI, porque nunca militó en las fuerzas de las izquierdas socialistas o revolucionarias que tuvo en México y en otros muchos países del continente. Él siempre estuvo en el PRI, pasó 14 años de su vida en el PRI, fue presidente del PRI en su estado, en Tabasco, pero aquí habíamos empezado un proceso de democracia imperfecta, con muchos elementos a considerar y a mejorar. Después de 80 años, un mismo partido de 1920 a 2000, el PRI, con 3 nombres distintos, Vicente Fox Quesada, del partido El PAN, gana la elección en 2020, y por primera vez en 80 años no es un candidato del PRI el que gana la presidencia, y ahí, para muchos de nosotros que estudiamos la política mexicana, comienza el proceso de democracia en México, elecciones limpias, un instituto electoral autónomo que es la joya de la corona de nuestro proceso de construcción democrática, el Instituto Nacional Electoral. Y cuando llega López Obrador, producto a la tercera vez, se cuentan los votos y gana. En 2018, en 2 elecciones anteriores, perdió, aunque él decía que ganó, porque nunca reconocía sus derrotas como parte de su estrategia de construcción de una base social que le es muy fiel, grande y fiel, diría. Y ahora, pues, su sucesora es una mujer, la primera presidenta mujer en la historia de México que gana la elección en 2024 por el mismo partido que funda López Obrador, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y hoy día, en estos procesos, el año pasado, la presidenta pasa una reforma judicial única en el universo Tierra, brutalmente desastrosa, que es que todos los cargos del Poder Judicial, de la Suprema Corte al último juez, son elegidos de manera popular. Ocurrió en un proceso donde nadie fue a votar, muy irregular, donde se les dio a los votantes de Morena, le llamamos acordeón, una lista de cómo deberían de votar por los que venían en la lista, absolutamente manipulada, controlada. Y aún así el voto no fue masivo, aún así el voto no fue gigantesco.
No, ni el 10% del padrón electoral. El Eso hay padrón que electoral, saber. La gente aquí no sabe eso. Andan creyendo que eso funciona, que es la maravilla. Qué pena que no no, funcione en Bolivia, pero en México sí. no, y en Bolivia solo un tramo fue electo. En México todos. Y se presentaron muchos candidatos, entonces todos de Morena, y entonces hubo sorteo, quién sí, quién no. Hoy estamos en el poder de la justicia de puros ineptos, incapaces, que los eligió el 10% de un padrón que tiene 110 millones de votantes, fueron a votar 10, 12 millones, o sea, nada, y además fueron a votar con, insisto, le llamamos nosotros acordeón, con una manera de qué nombres deberías de votar, y el Instituto Nacional Electoral no lo asumió como fraude, que está hoy controlado por este partido Morena, y hoy, en este día, por la tarde, la presidenta, por fin, después de varios intentos de que ahí va la ley de reforma electoral, ha mandado la ley de reforma electoral a la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen, para discutirla. La semana pasada, en unas comparecencias mañaneras, somos el único país del mundo, a partir de López Obrador, y ella lo siguió, que el presidente de la República tiene un programa yo diría, de radio y televisión, que es la comparecencia mañanera, le llamo yo que no conferencia de prensa, porque es un espacio para estar en campaña permanente con un discurso ideológico, se seleccionan a qué periodistas pueden entrar, cuáles periodistas pueden preguntar y cuáles no. Es un ejercicio de alimentación de su base social, pero no un ejercicio profesional de periodismo, no cumple con ninguno de los requisitos que se exige una conferencia de prensa a nivel mundial en los países que lo hay ministro portavoz en prácticamente todas las regímenes, las democracias parlamentarias, en el caso europeo, el portavoz de la Casa Blanca, de Canadá, etcétera. Y hoy, pues, la semana pasada dio un punteo en un PowerPoint de 10 elementos que traería la reforma, y todos los que estudiamos estos temas, pues consideramos que es una reforma regresiva que implica que el gobierno se quiere quedar con el control del proceso electoral, implica reducir el presupuesto para los partidos y al instituto, y si se reduce el presupuesto de los partidos de oposición, pues el gobierno tiene una ventaja brutal, porque su partido tendría recursos del gobierno. Si reduce los tiempos de radio y televisión a los partidos, pues el partido en el poder tendría una ventaja brutal, porque la señora está ahí todos los días haciendo propaganda para su partido. Si se quita autonomía y control y espacios de acción al Instituto Nacional Electoral, pues es un espacio para control directo desde Presidencia de la República. Si se quitan los institutos electorales de los 32 estados que tiene el país, que porque hay elecciones estatales para congresos locales, presidencias municipales y gobernador, y se reduce a solo existencia de estos cuando hay elección, se eliminaría el servicio civil de carrera. Y así puedo decir todo lo que viene en la propuesta de ley, que implica volver a antes de 1977, cuando el PRI como partido de Estado controlaba el proceso electoral. Y en este sentido, esta acción de la presidenta con esta ley y lo que ha sido su gobierno, como el de López Obrador, no son de izquierda, no tienen nada que ver con la izquierda socialista o la socialdemocracia europea, son nacionalistas, estatistas, como lo fue el PRI, son neopriistas, más con una variante, con mucho más nivel de corrupción que lo que fueron los años del PRI. Solo en el gobierno del presidente López Obrador, lo que se llama el huachicol fiscal, traer... ¿Qué es el huachicol? Explícanos bien eso. Huachicol es la palabra que usamos para, en el caso del petróleo, se usa la palabra cuando gente perfora los ductos y saca de gasolina para vender de manera ilegal en las carreteras o en industrias, e incluso a veces en las propias gasolineras.
a mucho menor precio del que tiene en el mercado. Eso se llama huachicol, así se conoce ese robo de la tubería. Pero en el caso del presidente López Obrador, con elementos de la Marina en particular, en el que participaron dos sobrinos del anterior almirante, secretario de la Marina. Nosotros tenemos Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina. Pues era traer buques de diversos lugares del mundo y también de Estados Unidos, pero también de Venezuela, de diversos lugares del mundo, registrarlo no como gasolina, sino como aditivos, otro tipo de... venderlo y meterlo al mercado de manera ilegal sin haber pagado los impuestos que tendrían que haber pagado y haciéndote de masas de dinero brutales. Se calcula que en el gobierno del presidente López Obrador fueron unos 600,000 millones de pesos, el robo más grande de toda la historia de México. Igual que el presidente López Obrador se endeudó, un presidente que dijo que no se iba a endeudar, se endeudó por 10 billones de pesos, que equivale a lo que todos los presidentes de México se endeudaron en los últimos 100 años. Estos dos gobiernos nacionalistas, estatistas, no es de izquierda, han saqueado a la nación, nos han obligado a retroceder décadas. Y los que sí venimos de la izquierda, yo que estuve en la guerrilla en El Salvador, que me jugué la vida en esos procesos, que luché con organizaciones de la sociedad civil por la democracia, para que se construyera un órgano autónomo, etcétera, pues pensamos que estos son conservadores. En todo caso, no entiendo cómo gente en el exterior los compra como de izquierda, caen en la propaganda como estos sectores de la sociedad mexicana. Unos 30 millones de mexicanos reciben un cheque directo hoy de parte del gobierno, que es una relación perversa. Hay 25,000 funcionarios pagados por el gobierno que van a las casas de estas personas que reciben el cheque para decirles, te lo mandó la presidenta, no como si fuera política pública. Y si votas por otro partido, vas a perder este cheque que te llega, y ha construido una relación perversa entre la ciudadanía, el gobierno, entre la política pública, que debería de ser política pública, y vender la política pública como dádivas que te otorga el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum, en una actitud francamente inhonesta, manipuladora, pero está ahí, y hay un sector de la población que no se puede dudar, y sería una estupidez no reconocerlo, que se siente cercana y afín y vota por ellos. Ahora tenemos... Un instante, y vota por ellos. Explícanos cómo han votado en los 32 estados y los resultados que tienen que ver con la composición, tanto en los órganos legislativos como en el judicial. Haz un momento y explícanos eso para que la gente tenga la idea bien clara, porque pudieran decir, bueno, eso está haciendo el Ejecutivo, pero el Legislativo lo controla, pero el Poder Judicial lo controla, pero a la Contraloría lo controla. Explícanos eso, porque si no, la gente sigue con visiones fragmentadas de la totalidad que es este México, estos Estados Unidos mexicanos. Sin duda, hoy el Ejecutivo mexicano controla el Legislativo, el Judicial, desde luego controla también a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a ver, en la elección pasada, en 2 de junio de 2024, la presidenta Sheinbaum, primera presidenta mujer en la historia de México, lo cual absolutamente celebro, obtuvo el 54% de los votos. Morena, con sus 12 aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que de ecologista no tiene absolutamente nada más que el nombre, y hay un sector que eso le da votos, pero bueno, estos tres partidos obtuvieron 54% de los votos. La oposición dividida obtuvo 46% de los votos. En realidad, la ventaja
fue de solo 8 puntos. Pero hay una cláusula en la ley en México que se llama la cláusula de la sobrerepresentación, que al partido que gana le da 8% más de porcentaje, que eso le representa obtener más senadores que los que tuvo por el voto directo y más diputados que los que tuvo por el voto directo, 8%. Pero cuando hay una coalición, la coalición cuenta como un solo partido, y entonces la coalición Morena, PT, Verde, debió haber tenido 8%, pero obtuvo el 24% porque compraron a elementos del Instituto Nacional Electoral, a los jueces, 2 jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a un magistrado porque llegó hasta la Suprema Corte para que no se completaran los votos que se necesitaban para desconocer todas estas trampas que se han hecho, y obteniendo el 54% de los votos, se quedó con el 77% de la representación, y la oposición, habiendo ganado el 46%, se quedó solo con el 22% de la representación, por esta cochinada de interpretación absolutamente fraudulenta que hicieron, y con una asquerosa manera de actuar, comprando a gente en lo particular, a este diputado, a este senador, sacándole el expediente que iría a la cárcel, etcétera, etcétera. Lo hicieron terrible, porque así son, así actúan, no tienen ética política, actúan en lógica de solo obtener el poder y tener el poder. Hoy toda esa clase política es la nueva oligarquía mexicana que se está construyendo en los estados, que le llamamos la PG burguesía, o como le decían a López Obrador, que le gustaba que le dijeran el PG, un pez que existe en su estado de Tabasco, y estamos viendo un nivel de corrupción que nunca en la historia de México se había visto, hoy presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum y antes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una preguntita. Contraloría General de la República, que es una institución importante. La Fiscalía o la Contraloría General de la República la nombra el presidente y la preside hoy una persona extraordinariamente allegada a la presidenta, trabajó con ella cuando fue jefa de gobierno, y la Procuraduría General de la República está en manos directas de la presidenta de la República. No tenemos una fiscalía realmente autónoma. Acaba de salir el que estaba y ahora fue llevado, tiene 81 años, y Gers Manero, y fue ahora de embajador nuestro en el Reino Unido, y Ernestina Godoy, que es la nueva fiscal del grupo más cercano de la presidenta, hoy preside la fiscalía, y nadie confía en esa institución que debería de ser de Estado y que es absolutamente de gobierno. Es como si fuera una secretaria, un secretario que puso la presidenta, y de autonomía tiene nada. Muy bien, entonces eso nos da una idea de lo que en sociología política o en política se le llama el poder cerrado. El poder está blindado. Una vez que se toma el poder, se le blinda. Y el resultado de una acción que enerva lo que es el proceso democrático, y ya tú has explicado el por qué, no voy a referir a eso. Quiero referirme a 2 temas más, por favor. Salvo que tú tengas, una vez que yo los diga, salvo que tú tengas que decirme algo que estimes más importante, por favor, con toda libertad. Entonces te digo mis 2 temas. 1, el tema militar. Así como antes tú has escrito con Castañeda, entre otras personas, han publicado libros sobre la guerra del narco, la fallida guerra del narco. Hoy día tú estás trabajando con otras personas sobre el tema de la institución militar. Y el último elemento bueno, esos 2 serían. No quiero meter más para poder aprovechar el tiempo, tenemos las 8:30 y que tú también puedas decir otras cosas. Entonces, esos 2 temas, militares. Sí, cómo no. El año pasado escribí un libro que se llama Tensiones en el Ejército, conversaciones con altos mandos. Es mi libro número 27 publicado.
y son entrevistas con 4 generales de brigada en activo y 4 generales de división en retiro, y básicamente la síntesis en bruto sería, Rubén, desde la llegada de López Obrador, como eligió en México para ser secretario de la Defensa, el único requisito es ser general de división, y solo hay 28 generales de división, y para que pueda haber otro es que alguien se jubiló, alguien murió, para que alguien ocupe ese espacio. Nunca puede haber más de 28. No está escrito en la ley militar o la ley del ejército, pero es usos y costumbres, y así ha sido, y así se llegó a ese número, porque son el número de generales de zona, generales de región, subsecretario, oficial mayor, eso da 28 cargos que exigen ser general de división. Y López Obrador eligió no a los que le recomendó el general secretario, que fueron 5, como se acostumbra, los demás arraigo en el ejército, reconocimiento, trayectoria. López Obrador, presidente ya electo, pero todavía sin asumir, le dijo: general, deme más, todo eso viene en el libro, le dio una lista de 10 más, y con esos 15 dijo: de estos nunca, los mejores, estos nunca serán seleccionados, y eligió al último de la lista, el que había llegado, el que ni en sueños guajiros pensó que podía ser secretario de la Defensa, y tuvo un secretario de la Defensa bajo su control absoluto desde el primer día, que nombró al general Sandoval, que fue el general anterior, el ministro de la Defensa, por lo tanto, del presidente. Y estos generales me decían: Rubén, pues hemos dejado de ser generales, un ejército de Estado, para convertirnos en un ejército de gobierno, y ya no somos generales de la República, sino hemos pasado a ser generales de un partido que está en el gobierno, y lo veían como una crisis brutal. He de decir que básicamente es un gran tema para discutir. Hoy día el ejército está alineado al proyecto que representa la presidenta, que le llaman la Cuarta Transformación, que instaura, funda y construye López Obrador, y ella en campaña, sin proyecto propio, dijo que pues lo que tendría que hacer era construir el segundo piso. La maqueta y los planos se los dejaron hechos: reforma judicial, reforma electoral. El proyecto es de López Obrador. Yo soy de los que piensa, con otros muchos politólogos, que la reforma electoral era de López Obrador, escrita por él o con sus grupos, y la reforma del Poder Judicial también era de López Obrador, y es lo que nosotros en México llamamos que está teniendo vigencia el maximato, es que un presidente que ya se fue sigue teniendo un enorme poder y sigue gobernando a través del presidente que queda, que en el caso es ella, que es la alumna favorita, la mejor alumna del presidente López Obrador, que es su líder y mentor. Y en ese sentido, pues estamos hoy en una situación muy complicada, de un ejército que era un ejército realmente de Estado, se ha ido haciendo un ejército de partido, con mucho espacio para corrupción, porque el ejército se convirtió en constructor, en dueño de trenes, en dueño de aeropuertos, vigila las aduanas, construye carreteras, construye bancos. Es increíble, el ejército ahora es uno de los grandes constructores del país, y por esa vía pues hay un espacio de corrupción gigantesco. Por eso, entre otras cosas, los militares no deben estar en el mundo de los negocios, pero López Obrador los metió al mundo de los negocios, y pues el nivel de corrupción ahora en las Fuerzas Armadas de México es algo que se metió también a la Marina, que cuida ahora las aduanas, los puertos, es la que tiene a su cargo el aeropuerto de la Ciudad de México, la Marina Armada de México, igual que todas las aduanas en los puertos. Entonces, pues ha habido una descomposición de la estructura del ejército, supeditándola a la jefatura de quien tiene la jefatura del ejército y la armada, que es el presidente de la República, ahora la presidenta de la República, y hemos vivido pues un
un proceso de descomposición del ejército de una manera muy, muy grave, y una pérdida de autonomía y de estar por encima de los asuntos políticos para estar como una fuerza que su corresponsabilidad última es el respeto a la Constitución, la soberanía nacional, la integridad del territorio, etcétera, etcétera, pues que no está dada por la vía de los hechos. Y quisiera añadir un elemento, porque hay un grupo del ejército probablemente cada vez menor. Todos mis contactos directos con generales hoy ya no están en activo, están en retiro. Algunos siguen con funciones en empresas de estas que comenté del ejército, pero ya no dentro de lo hacen como retirados y tienen el sueldo de retirado más el sueldo como directores de estas empresas. Pero el hecho es que esto nos lleva a que el 30% del territorio está en poder de grupos del crimen organizado. Y algún general en retiro reconocido, el general Carlos Gaitán Ochoa, que fue viceministro de la Defensa, y estoy haciendo una serie de artículos con entrevistas con él, con su nombre. Él me pidió que quería que saliera su nombre. Me dice, el 30% del territorio está en manos de los grupos del crimen organizado. La presidenta de la República no controla el 100% del territorio, y en ese sentido hay otras soberanías que gobiernan partes del territorio nacional, un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pues ella gobierna el 70% del territorio, el crimen organizado el 70% del territorio, y tendría que haber una estrategia que vaya a recuperar el territorio y que vaya a recuperar la base social que vive en esos territorios, que en muy buena medida está ganada por el crimen organizado en las pequeñas poblaciones, porque pues el crimen organizado tienen a todos los alcaldes, al jefe de la policía, al encargado de la obra pública, y ellos son los que dan seguridad, los que si alguien está enfermo te llevan al hospital, los que hacen las fiestas escolares, los que si hay una situación de crisis, ellos se hacen cargo. Son gobierno, ellos ponen a los alcaldes, y seguramente han puesto de los 32 gobernadores que hay hoy, pues hay evidencia de que por lo menos entre 12 y 15, todos de Morena, han sido puestos también por grupos del crimen organizado. Permíteme, te pido por favor un par de datos, si los tuvieras a la mano, aunque sea aproximados. Como no tenemos un mapa en este momento y las personas no conocen, todos no tienen en mente el mapa de México, te pido una breve descripción. Arriba tenemos la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Sonora, luego en el Pacífico. ¿Quién controla esa parte? ¿Quién controla en el centro? ¿Quién controla en el Atlántico? Y así, digamos, en los 2 o 4 grandes regiones de México. Por favor. Básicamente lo que es lo que llamamos nosotros el noroeste, que es las 2 Baja Californias, la península, y en medio entre las penínsulas y el territorio está el Mar de Cortés o el Mar de California. Luego viene Sonora, luego viene Sinaloa, 2 de los estados más grandes del país, junto con Chihuahua, pero vienen estos, y luego viene Nayarit, y luego viene Colima, pero digamos esto que es el noroeste, ahí básicamente quien gobierna o quien tiene el poder es el cartel del Pacífico o el cartel de Sinaloa, que se fragmentó, y hay una lucha brutal en el último año y medio, con decenas, centenas de muertos, cuando el grupo de el Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán, entregan al Mayo Zambada, el líder indiscutible siempre del cartel por encima del Chapo, pero lo entregan y en un avión, ¿no?, lo entregan a los Estados Unidos, y comienza la disputa por el cártel, el liderazgo del cártel entre lo que se llama los chapitos y los mayitos, así se dicen ahora los 2 grupos, y esos controlan esa zona y tienen presencia en otras partes del territorio, pero básicamente acá está su fuerza. Abajo, Nayarit. Vamos bajando.
abajo de Sinaloa está Nayarit. En Nayarit está Manzanillo, y el Manzanillo es el puerto de contenedores más importante de México en el Pacífico, y todos los precursores para producir fentanilo que vienen de la India y que vienen de China entran por Manzanillo, y el encargado de la aduana de Manzanillo es la Marina, y de todos modos entran todos los precursores habidos y por haber, porque hay muy fácil maneras de alterar el aleatorio de lo que se revisa los barcos, y nunca encuentran, en el año y medio último, no han encontrado un barco con precursores, y cuando está lleno de precursores que vienen por el Pacífico. El cártel de Jalisco Nueva Generación está más sobre la zona centro de México, donde está Jalisco, que es un estado, la segunda ciudad más habitada de México es Guadalajara, es Jalisco, y alrededor de Jalisco pues está una docena de otros estados: Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, y la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación es muy, muy importante. Hay otras zonas del país con grupos locales hacia la zona del Golfo, donde está el estado de Tamaulipas, el estado de Veracruz. Luego, después de Veracruz, ya comienza la zona del sureste mexicano, donde está Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En la zona del Golfo todavía tienen presencia fragmentos de lo que fueron los Zetas, un cartel muy violento que hubo, con muchos militares, incluyendo militares de élite guatemaltecos que se incorporaron a este cartel. Y ahí hay otras zonas del país, ahora hacia Chiapas, la entrada de la frontera por Guatemala. En Guatemala. Que estamos hacia el sur, pues está Chiapas en la zona de la frontera, está Quintana Roo por el lado que da al lado de Belice, en la frontera hacia el sur, y ahí pues hay una disputa entre el Pacífico, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Pacífico, y un cártel con elementos de Guatemala y de México que se llama el cártel Chiapas-Guatemala, que disputan esos territorios, que es la entrada de los migrantes y la entrada de otras muchas cosas, y es una ruta fundamental para mercancías ilegales, también para entrada de la droga terrestre que viene cruzando Centroamérica desde Colombia por el Darién, etcétera. Entonces, pues, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, hasta llegar a México y a otras partes, así es. Por la coca, básicamente por la cocaína, ¿no? Sí. Entonces hay entrada por avionetas hacia el sur hacia el norte de Centroamérica, y luego pasa por tierra a México. Todavía se siguen usando de estos submarinos o algún tipo de lanchas en las costas para dejarlo. Todavía sigue habiendo ese tráfico. Y pues si los Estados Unidos ahora es muy menor, la cocaína con relación a lo que es el fentanilo, este opioide sintético que, por ejemplo, en un estado como Guerrero, que producía amapola, fundamental para los opioides, pues no es rentable ante estos opioides sintéticos que invaden el mercado de los Estados Unidos. El mercado de los Estados Unidos va cambiando de drogas, con Castañeda, que hemos estudiado ese tema, no sube de manera notable el número de los que consumen, ni el número de los adictos, que se mantienen en más o menos la misma estadística desde finales de los años 60, principios de los 70, pero sí cambia el tipo de droga que consumen. Por ejemplo, lo del fentanilo básicamente es producto del sistema de salud de los Estados Unidos, que los médicos con una enorme facilidad, presionados por las grandes empresas productoras de opioides sintéticos, que eran medicinas legales, pues crearon el hábito. Decían que no crearon el hábito, y cuando estas personas ya no tuvieron dinero para seguir comprando medicina de receta, opioides de receta, pues se fueron a los mercados clandestinos, y el fentanilo no es más que un opioide sintético que es altamente adictivo y mata. Pero
relativamente barato, es una droga relativamente barato que permite estos niveles de millones de consumidores que antes estaban consumiendo opioides y ahora siguen consumiendo opioides, pero no naturales sino sintéticos. Permíteme una cosa, brevemente, nos quedan 15 minutos, brevemente. Con esta descripción vemos cómo al mismo tiempo que es una economía gigantesca, fruto de un proceso largo que termina con, que llega, quiero decir, ¿no? Que llega a la actualidad con este Tratado de Libre Comercio, esta apertura de mercados, etcétera, disculpando el etcétera por que quiero tener brevedad, convive con una adicción al fenómeno que tú has descrito territorialmente. Y esto representa también un control de población que mucha gente no tiene en cuenta. Cree que la droga no es política, la droga es política. Y eso se ve también en los procesos electorales que tú has mencionado. Ahora bien, en este marco, quiero pedirte por favor que nos digas qué hay respecto al canal bioceánico y quién lo ha hecho y qué ha pasado, porque aquí en el Perú al menos se tiene la idea en muchos chats, conferencias, inclusive gente del Estado que tiene cierta especialización, cierta continuidad en su trabajo, hablan del canal bioceánico de México que va a competir con otros canales y que ahora tiene relación muy importante con el Atlántico, pero con el Pacífico. En concreto, ¿qué hay del famoso tren? ¿Quién lo ha ejecutado? ¿Qué representa ahora eso? El tren existía desde el Porfiriato, desde el siglo XIX. Buena parte del tren que une en un estrecho de México, que es el Istmo de Tehuantepec, que son 215 kilómetros en línea recta entre el Pacífico y el Atlántico. Pero existía desde la época de Porfirio Díaz. Se supone que en el gobierno del presidente López Obrador empezó la renovación y reparar las vías y que hubiera tráfico. Se hicieron y se ampliaron los puertos que había en Coatzacoalcos y en Salina Cruz, los dos extremos. Pacífico y Atlántico. Y Coatzacoalcos en el Atlántico, en el estado de Veracruz y en el otro en el estado de Oaxaca. Y pues que también sería de pasajeros. Hace unos meses hubo un accidente y murieron más de 30 personas por mala construcción de las vías, por no tener controles en las máquinas, no había velocímetros, una serie de problemas. Bueno, esa es una realidad objetiva, está mal trazada las vías, se quedaron durmientes antiguos y combinan de madera con durmientes nuevos de cemento, y bueno, es absolutamente incosteable para las empresas y es muy difícil que tenga éxito. No se hizo ningún estudio, como no se hizo estudio para la refinería de Dos Bocas, como no se hizo estudio para el Tren Maya. Todos sois subsidiado por el gobierno, como el tren interoceánico subsidiado por el gobierno. El encargado del tren es la Marina de México. Nosotros tenemos marinos de tierra ahora, toda la marina está en la tierra. Ojalá que hubiera marineros nuestros en el mar, pero ahora están en las aduanas, en los aeropuertos, ahora en este tren. Pero resulta tremendamente costoso llegar, bajar a los contenedores, subirlos al tren, volverlos a bajar, volverlos a subir, y al menos hasta en este momento no hay ninguna evidencia empírica contundente que pueda decir que el tren tendrá éxito, y más bien todo lo contrario, son más ocurrencias del presidente López Obrador con el dinero público para hacer estas brutalidades. Es el ecocida más grande que ha existido en la historia de México. En el caso del Tren Maya se tiraron, un presidente que dijo en campaña que en su vida tiraría un árbol, se tiraron 20 millones de árboles para trazar el Tren Maya, y perforaron cenotes y ríos subterráneos con columnas de acero, destruyendo sistemas ecológicos
terrestres importantísimos sobre las cuales México tiene una particular diversidad reconocida a nivel mundial, que violentó también la obra de López Obrador y que no es absolutamente rentable. Tú puedes ver cómo está vacío el tren, son buenos trenes, eso sí, los de el tren interoceánico fueron los de pasajeros, carros obsoletos, maquinaria obsoleta, que también es un elemento que contribuyó más en mal trazo de la vía, en la parte donde se fue sobre un barranco el tren y murieron más de 30 personas hace 2-3 meses, pues no tiene ninguna viabilidad, Manuel. Todos los analistas que trabajan los temas económicos no le ven ninguna, son ideas fantasiosas del presidente López Obrador que nunca pasaron por estudio de factibilidad, sino como él era presidente de México, tenía los recursos y si no los tenía se endeudó con la cantidad que ya mencioné, pues se hicieron, pero no tiene ninguna posibilidad ni el Tren Maya ni el tren interoceánico. Bueno, estamos llegando a los últimos 4 minutos de nuestra conversación. Yo tenía un par de preguntas más, pero simplemente quisiera pedirte que, tomando un respiro, nos des una última reflexión en lo que te parezca más importante de México. Puede ser en relación a la continuidad interna o en relación hoy día por su peso y por la importancia mundial, más bien en relación a Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, su actualización y lo que esto significa en el mundo tripolar de los 3 poderes dominantes hoy día, como se ve. En fin, refiriéndose a eso, tus palabras finales, por favor, si estás de acuerdo. Pero en el gobierno del presidente López Obrador y en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento anual de la economía ha sido de menos de 1.85. Los gobiernos anteriores crecieron en promedio a 2.5, 2.8 cada año. Eso ha reducido también el per cápita. No se ve que en el futuro pueda crecer por muchos elementos como estas leyes generan desconfianza, no hay inversión ni de capital privado y tampoco de capital público, porque no haber capital privado, pues no tienen los impuestos que podría cobrar, etcétera. Entonces, en el futuro vamos a tener otros sexenios sin crecimiento, nos vamos a pesar 12 años con crecimiento de menos del 1%, con lo que eso implica, pero al tiempo somos un país muy complejo, con una economía muy diversificada. Casi el 90% de nuestras exportaciones al mercado de los Estados Unidos son bienes manufacturados. Hay una plataforma industrial muy sólida. Eso no se va a acabar, eso va a seguir. El tratado, estoy cierto que va a seguir, que la imbricación de la economía canadiense, estadounidense, mexicana va a seguir creciendo y la imbricación es brutal. Hay procesos de ida y vuelta en la frontera que cruzan los productos 3 o 4 veces, va para allá porque le tienen que meter algo de maquinaria, un nuevo elemento, y luego regresa a México en la parte más de mano de obra, y así nos vamos, y está básicamente los 3.200 kilómetros de la frontera norte, pues en este proceso. Tenemos una agricultura de exportación extraordinariamente relevante, importante, que debe equivaldrá a $40,000 millones, que básicamente todo es exportar hacia los mercados de los Estados Unidos. Tenemos una entrada de remesas de los mexicanos que representa como el 3% del Producto Interno Bruto, pero eso quiere decir 40-50 mil millones de dólares. Entonces, no va a haber una crisis económica en México. Estos priistas, neopriistas que hoy nos gobiernan, jamás van a nacionalizar nada. Ellos son capitalistas en el marco nacionalista estatista, pero no van a atentar contra el modo de producción. Seguiremos no harán las expropiaciones tipo Nicaragua o tipo Venezuela, eso no va a ocurrir. Sí, un control político, que estamos regresando al estado de partido de Estado que tuvimos 80 años con el PRI, pero yo veo también una sociedad mexicana cada vez más descontenta con lo que está viendo y está pasando, incluso una descomposición al interior de Morena, muy clara, divisiones.
pleitos, gente que sacan, tensiones con sus aliados del PT y Verde que no están, entre otras cosas, de acuerdo con la propuesta de ley electoral, y veremos en qué termina. Y en ese sentido, pues yo veo un país lleno de contradicciones, pero que al tiempo, pues, es una sociedad muy viva, que la economía seguirá no tan bien como podría estar si se hicieran las cosas el gobierno con inteligencia. No lo hace con inteligencia y por eso está creciendo al 0.80 o 85, cuando podría estar creciendo con mucha facilidad al 2, al 3 y hasta el 5, en esta imbricación con los Estados Unidos y básicamente con los Estados Unidos, porque de todos modos, aunque estamos en el tratado con Canadá, es relativamente menor, tanto las exportaciones de Canadá a México y las de México a Canadá, todo básicamente se centra. Nosotros para los Estados Unidos, en los 10 estados más importantes de la Unión Americana, el principal lugar de exportación es México, y los siguientes 20 estados de los Estados Unidos, el segundo lugar de exportación es México. Entonces estamos imbricados, no es nada más México exportando allá, sino los Estados Unidos exportando a México granos básicos, incluso una cantidad de alimentos, ganado, procesadas, etcétera, ¿no? Muy bien. En la próxima oportunidad que conversemos, ojalá pronto, y tal vez podemos compartir con alguna persona, amiga tuya, varón o mujer, para tocar otros temas de interés que es imposible tratarlos. Por ejemplo, el asunto de los estadounidenses de origen mexicano y de lo que pudiésemos decir la mexicanidad o mexicanidad ahí presente. Y gracias por esta pintura tan sincera, pero al mismo tiempo bien documentada, porque nada de lo que has dicho está fuera de lo que has publicado, de lo que escribes, de lo que se puede comprobar. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la decisión de consultar y se guía por la cultura TikTok. Estos programas no son tiktokeros y te agradezco por esa sinceridad, rigor, franqueza de presentarnos las cosas como son y no como quisiéramos que fueran, y esto será muy importante para la reflexión de los peruanos, porque todo lo que has dicho es un mensaje que yo lo interpreto también como válido para leer y entender en el Perú, que está en un proceso también muy complejo y además electoral. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Civil y a los amigos de México, de Ciudad de México, de Puebla, de donde sea. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manolo, y a todas y a todos los que nos han visto y escuchado. Hasta la próxima. Hemos presentado Geopolítica en RCR.